tardes a todos ustedes. Dios les bendiga y sean bienvenidos a este nuevo encuentro con nuestro Padre Celestial. Hoy, sábado 12 de abril del año 2025, queremos en esta tarde, Señor, rendirte la mejor adoración, la mejor exaltación, para decirte, mi Señor, que tú eres bueno, para decirte, Padre amado, que definitivamente necesitamos, Señor, ese encuentro sobrenatural con el Maestro. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por cada una de tus misericordias, Señor, porque aún, Padre amado, podemos estar aquí deleitándonos, Señor, en lo maravilloso que tú eres, mi Rey. Gracias, amado Padre Celestial. Los invito a colocarse sobre sus pies para recibir una mínima porción de la palabra y preparar toda la plataforma para que nuestro pastor nos imparta una palabra hoy que va a romper más de una estructura mental. No me ha dicho ni siquiera que ha predicado. A las personas que se están conectando en Facebook, muchísimas gracias por estar aquí, por ser fieles a nosotros, por cada una de las cosas que hacen por nosotros, por sus oraciones. Son bienvenidos a Cielos Abiertos Ministerios en esta tarde. Y dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Y dice: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Y damos gloria al Señor, porque somos libres, porque antes pertenecíamos a un mundo en donde estábamos esclavizados, porque antes pertenecíamos a Egipto, pero creo que todas las personas que están aquí conmigo gozamos de la libertad. Y en esa libertad la vamos a usar para hacer el bien, tal y como lo dice aquí el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Vamos a usar esa libertad como pretexto para hacer el bien y no como pretexto para hacer lo malo. Tanto es así que vamos a adorar libremente a nuestro Creador, a nuestro Rey, al Espíritu Santo, y esa libertad nos va a hacer que esta comunión y esta coinonía que tenemos hoy aquí en Cielos Abiertos Ministerio, las demás personas las pueden hacer. Así que gózate con todas estas alabanzas que le vamos a dar al Señor en la tarde de hoy. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios con un aplauso? Aleluya, alabanzas al Señor en esta tarde. Y hoy, como todos los sábados, estamos de fiesta. Este es un tiempo de fiesta porque nuestro amado Jesucristo nos dijo que Él trajo el cielo a la tierra. Y como en el cielo están de fiesta por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, asimismo nosotros, entonces vamos a gozarnos, vamos a celebrar. Dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Yo no temeré. Vamos, díselo. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil. Tu yugo es fácil. Ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza.
está muerto. Aleluya. Bienvenidos mis amados. Bendiciones para todos en esta tarde. Hoy nos gozamos nuevamente aquí en la presencia del Señor y damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta su casa, a Cielos Abiertos Ministerios, Casa de Dios y Puerta del Cielo, el lugar que el Señor nos ha regalado para que como una familia en Cristo podamos reunirnos y podamos estar aquí unidos y unánimes. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, antes que todo quiero hablar de dos cositas. Nosotros como ministerio, nosotros, mi esposa y yo, como ministros del Señor llamados, tomamos el reto, aceptamos este reto que nos puso el Señor de comenzar este ministerio y nos gozamos porque hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor, hemos visto cómo Dios se ha glorificado en todas las cosas, desde regalarnos este lugar tan bonito, a mí me parece bonito, yo no sé a ustedes. Este es un lugar de bendición y es tremendo como Dios toca los corazones de las personas, cómo Dios obra, cómo Dios responde tus oraciones, cómo Dios no se olvida de tus sueños, de tus metas, cómo Dios es misericordioso y es excelente en todas las cosas de nuestra vida. Amén. Por eso hoy estamos aquí reunidos dándole la gloria al Padre, bendiciéndolo en gran manera. Y
el tema que el Señor nos ha regalado el día de hoy, que creo que ninguno sabe cómo se llama la palabra del día de hoy. Solamente los que entraron por Facebook a la primera parte de la transmisión, porque se nos cayó la transmisión, pero ya estamos nuevamente al aire. Saben que el mensaje de hoy se llama El rico versus Lázaro. Versus Lázaro. Hoy vamos a hablar de dos personajes bíblicos muy interesantes y tienen mucho que ver con esto que yo les estaba diciendo, de cómo Dios obra en nuestras vidas, de cómo es Él excelente en todas sus obras, porque Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que todo tiene un tiempo. Repitan conmigo, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y lo que se hace por fuera del tiempo, mejor dicho, y hay cosas que no podemos hacer por fuera del tiempo establecido. Amén. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a leer la parábola del rico y Lázaro. Hoy vamos a ver enfrentados estos dos personajes. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Estos son dos materiales de la época que eran muy costosos. En otras palabras, este señor era muy opulento. Amén. Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, este señor todos los días estaba de fiesta. Amén. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces
entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. Esta parábola nos habla de estos dos personajes, de un hombre rico, de un hombre opulento, de un hombre que vivía en sus deleites, que vivía de parranda en parranda, que no le faltaba nada, que no tenía de qué preocuparse, ¿cierto? Y nos habla de un hombre pobre, de un mendigo llamado Lázaro, que no solamente era pobre, sino que estaba enfermo, ¿sí? Y no tenía que comer. Y este se sentaba a la puerta de este hombre rico y esperando poder comer siquiera las migajas de la mesa del hombre rico. Cuando dice la palabra que el hombre hacía banquete con esplendidez, o sea, comía todo lo que él quería y todo. Este hombre apenas anhelaba las migajas, pero ambos murieron. Y aquí quiero hacer claridad en algo. El día de presentarnos delante del Señor nos va a llegar a todos. Entonces, ambos mueren y el mendigo fue llevado al cielo, al seno de Abraham. Esta es en alguna parte, en esta parte de la Biblia menciona el seno de Abraham, pero es la representación del paraíso, del cielo, donde todos vamos cuando morimos, los que morimos en Cristo. Los que mueren sin Cristo, nos dice aquí la palabra, van al Hades, al lugar de tormento, al lugar de condenación. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y nos dice que los muertos en Cristo, mejor dicho, cuando tú mueres, de una vez vas al lugar que te corresponde. Aquí no hay un lugar intermedio, no hay un lugar de paso, no hay un lugar donde tú puedas esperar a que por misericordia de Dios tú puedas ser librado de la condenación. En otras palabras, les decía ahorita, todo tiene un tiempo, y el tiempo de lograr, de conseguir, de perseverar para ganar tu salvación es ahora, es mientras estamos en vida, porque cuando ya partamos de este mundo no vamos a tener más oportunidad. Y ya voy a explicar un poquito más acerca de esto. Pero aquí les decía, tenemos la representación de dos personajes. El hombre rico, que en muchos casos representa a todas aquellas personas que como nos lo dice aquí la palabra, y dentro de eso estaban en ese tiempo los líderes religiosos de la época. Ellos vivían en opulencia, ellos vivían en su estatus social, ¿sí? Y cuando Cristo vino a este mundo, no lo reconocieron, no lo quisieron aceptar, porque muchos de ellos identificaron que era Cristo, pero por temor de perder su posición, su estatus, ¿sí?, prefirieron rebelarse contra Cristo. Y este tipo de personas, en muchos de estos casos, son estas personas que dicen: yo lo tengo todo, no necesito a nadie, no necesito a Dios. Es que yo estudié medicina, yo estudié derecho, es que no, yo soy un negociante de primera, yo me las sé todas en los negocios, yo no necesito a Dios, porque yo puedo. Ese es el yo, el yo-yo. El tipo de personas que creen tener las capacidades para hacer todo lo que ellos quieren sin contar con Dios. Entonces estas personas no necesitan de Dios, creen en ellos. Ayer les decía en el discipulado que
yo les decía en el discipulado, ya se me olvidó cómo era que yo les decía en el discipulado. Yo les estaba hablando de que muchas veces nosotros, estas personas creen sabérselo todo y creen no necesitar de Dios porque están convencidos de que aunque Dios no esté con ellos, pueden lograr todo lo que esperan. Y yo les decía ayer, muchas veces creemos, mejor dicho, nosotros sin Dios no somos nada. Todos necesitamos del Señor. Y yo les decía ayer, hay una realidad que muchos no entienden, y es que el mundo espiritual, la eternidad, es más real que esto que nosotros vivimos hoy en día. Porque nosotros, nuestra carne, nuestro ser aquí en este plano, está sujeto al tiempo y al espacio. Pero Dios y la eternidad no están sujetas ni al tiempo ni al espacio. Por eso hay dos tipos de medidas de tiempo. Está el tiempo cronos, que es el tiempo bajo el cual se rige nuestra vida, ¿sí? Ese tiempo es el que nos dice a nosotros, según Salmo 90, que tenemos alrededor de 70, 80 años para los más robustos, y cuando la misericordia de Dios se extiende y da la largura de días, podemos llegar a una edad un poco más avanzada, 90, 100 años, 110 años, 120 años, ¿cierto? Pero estamos sujetos a ese tiempo. En otras palabras, estamos limitados por el tiempo. Pero Dios no está limitado por el tiempo, porque Él estaba en el principio, Él es el principio. Y cuando todo esto que nosotros vemos aquí, esta realidad, esto que creemos que es la verdadera vida, porque la estamos viendo supuestamente con nuestros ojos, pase, partamos de este mundo, sea porque muramos, sea porque venga Cristo por su iglesia, sea porque el mundo sea destruido, cualquiera de esas cosas que ocurran nos van a llevar a que este mundo termine, a que esta vida termine. Pero cuando eso pase, nosotros vamos a darnos cuenta que hay una eternidad más allá. Y esa eternidad tú la puedes vivir de dos maneras: en bendición o en condenación. ¿Cuál de las dos quieres vivir? Aquí la Biblia nos habla, aquí nos dice la palabra, que cuando muramos hay dos lugares, amor, de destino para nosotros ir. Pero también nos dice la palabra que de acuerdo a lo que nosotros hagamos en este mundo, vamos a definir a cuál de esos dos lugares vamos. La salvación no es por obra, quiero aclararlo. Pero no es, si tú no haces nada, tampoco vas a conseguir la salvación. La salvación es un regalo inmerecido, pero tiene sus condiciones. Y el primero es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Arrepentirte de tus pecados, ¿cierto? Entonces tú puedes ser salvo. Pero también nos dice la palabra que debemos perseverar hasta el fin. O sea, la salvación se puede perder. Y ahí es donde entra lo que les acabo de decir, que lo que hagamos por conservar esa salvación va a determinar cuál va a ser nuestra eternidad, o dónde vamos a vivir nuestra eternidad. Aquí dice que este hombre rico vivía en opulencia, vivía en fiesta, a él no le interesaba, o a él no le preocupaba
pasaba o no entendía muchas veces, porque hay que ser claros en esto. Hay personas que no entienden esta palabra, no entienden que este mundo es pasajero, ¿sí? Y que este mundo es simplemente un lugar de transición para llegar a la eternidad, que es nuestra verdadera vida. Recuerden que nosotros somos hechos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, a causa del pecado, paga las consecuencias de la naturaleza pecaminosa y se queda en este mundo, ¿cierto? Pero nuestra alma, que es nuestra esencia, trasciende a la eternidad. O sea, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, aunque diga que no cree en Dios, se va a librar de pasar de este mundo a la eternidad. Ahora bien, hay historias de algunos personajes que cuentan que en conversaciones con personas incrédulas les dicen, esto era un pastor que él decía que hablando con alguien, él le decía, bueno, entendamos hagamos de cuenta que no existe la eternidad, que no existe el cielo, que no existe Dios, ¿cierto? Entonces, si tú estás en lo correcto y no existe Dios, y no existe el cielo, y no existe la eternidad, entonces tú vives tu vida de cualquier manera y cuando mueras no pasa nada, ¿sí? Pero él le decía a la persona, pero hagamos de cuenta que yo soy el que tengo la razón y que sí existe el cielo y que sí existe la eternidad, ¿sí? Y que cuando muramos entonces, dependiendo de cómo vivamos aquí, vamos a vivir la eternidad. Entonces, si yo, que creo que todo esto pasa, que existe el cielo, vivo procurando la santidad, procurando vivir bien, procurando velar por mi prójimo y así cumpliendo lo que la Biblia nos dice y morimos y no existe eternidad, a mí no me pasa nada porque igual no existía, ¿cierto? No pasaba nada. Pero si en verdad sí existe la condenación, si sí existe el infierno y el cielo, entonces cuando ambos muramos, yo que viví bien, que hice todo correctamente, voy a ir al paraíso, pero tú vas a ir a la condenación. Entonces recordaba ese relato, y es lo que pasó aquí con estos dos hombres. Dice que el mendigo vivía mal, en sufrimiento, en hambre, ¿sí? Pero fue llevado al cielo y allá es consolado. Pero el rico vivía bien, vivía en los deleites, en los placeres, pero fue al cielo y fue atormentado. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Perdón, fue al Hades, a la condenación, y fue a ser atormentado. Tremendo eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender que a Dios no le importa si tú eres rico o eres pobre. Mejor dicho, tu posición económica, tu estatus, tu formación académica, no le importa a Dios. Porque a Dios lo que le importa es la salvación de tu alma. Amén. Entonces tú puedes ser el pobre más pobre, ¿sí? Puedes vivir tu vida en pobreza. A Dios no le importa eso. Porque dice la palabra que cuando vayamos al cielo, allá vamos a recibir galardones y gloria, y no habrá más dolor, ni habrá más sufrimiento, ni habrá más hambre, ni habrá más nada de esas cosas que podíamos estar sufriendo y padeciendo en este mundo. Amén. Entonces, a Dios no le importa cómo vivamos aquí en este mundo. Pero quiero hacer claridad en algo, y no es evangelio
de prosperidad. Dios no quiere que tú vivas mal. Pero por muchas circunstancias, por diferentes motivos, puedes tener una vida que no sea la que de pronto todos deseamos. ¿Sí? Por ejemplo, puede Dios mandarte al África a predicarle a las tribus esas allá, a comer cuanta locura hay, a padecer calor, a padecer hambre. Hoy está haciendo calor, pero bueno, gloria a Dios, podemos congregarnos. Entonces, Dios puede mandarte a un lugar donde puedas tener sufrimiento. Miren, los apóstoles sufrieron. Ellos sufrieron, fueron perseguidos, pero ahora están en el cielo recibiendo consuelo. Amén. Entonces, se trata de entender que nosotros, que no importa la forma en que tú vivas, lo importante es si aceptas o no aceptas la palabra del Señor. Miren, esta palabra nos enseña que existe el cielo y que existe el infierno. Muchas personas lo niegan, pero aquí nos dice que existe. Nos habla del arrepentimiento y de la fe. Indirectamente nos está hablando de que el hombre pobre creía en Dios, porque si fue al cielo tuvo que haber aceptado a Dios en su corazón. Amén. En cambio, el hombre rico no se preocupaba por las cosas de Dios. Tremendo, ¿no? Y yo quiero que podamos entender este contraste de la vida. La palabra utiliza digamos que un comparativo un poco extremo cuando dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico vaya al reino de los cielos. Algunas personas, o sea, entrando un poquito ya en el estudio de ese pasaje, dicen que el ojo de la aguja era una puertica que había en las murallas de las ciudades, una puertica pequeña por donde solamente cabía una persona con dificultad. Entonces un camello no podía pasar por ahí. Eso evitaba que la gente pudiera entrar con los camellos, con las carretas y todo eso. Era para que pasara una persona. De pronto un gordito no pasaba. Era muy estrecho. Pero la Biblia dice que el camello pase por el ojo de una aguja. En algunas versiones dicen por el ojo de la aguja, ¿cierto? Algunas dicen por el ojo de una aguja. Entonces nosotros lo podemos llevar a lo que conocemos hoy en día, una aguja, un hierrito para coser, tiene un orificio, ¿cierto? Sería imposible que por ese orificio, o de qué tamaño tendría que ser la aguja para que un camello pasara. Pero lo que nos quiere dar a entender es que muchas veces nuestra comodidad, nuestras capacidades, nuestro estudio, nuestra preparación nos lleva a creer o nos lleva a desechar a Dios. Amén. Nos lleva a dejarlo de lado. Nos lleva a creer, como lo dije ahorita, nos lleva a creer que no lo necesitamos. Tremendo. Hoy en día el mundo, la sociedad, la cultura está llevando a la gente a creer que sin Dios puede todo. Pero la misma Biblia nos dice que sin Dios nada somos y sin Él nada podemos. Si a Dios no le place permitirte a ti tener con qué comer, tener con qué vestir, tener carro, tener casa, tener un techo, no lo vas a conseguir. Muchas veces Dios, por su misericordia,
nos permite vivir sin que nos falte un plato de comida en la mesa, ¿cierto? Pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones. En otras palabras, también dice: el sol sale para buenos y para malos. Entonces podemos ver que Dios está para todas las personas, pero está en nosotros si lo recibimos o no lo recibimos. Porque Dios, dice Juan 3:17, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces es necesario aceptar a Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, 3:20. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye el llamado, el que oye la voz del Señor, abre la puerta, Dios entrará a él. Amén. Si tú no le abres la puerta a Dios, Él no va a entrar a tu vida. Si tú no le abres la puerta al Señor, Él no va a poder cubrirte bajo sus alas. El Salmo 90 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo les decía esta semana que ese pasaje nos quiere decir que hay gente que no mora bajo el abrigo del Altísimo, que no habita bajo el abrigo del Altísimo. Porque si dice el que habita, quiere decir que hay algunos que no lo hacen, ¿cierto? Entonces, si tú no estás bajo la cobertura de Dios, Dios no te puede guardar, Dios no te puede proteger. ¿Por qué Job? Mejor dicho, ¿por qué Satanás no podía tocar a Job sin permiso de Dios? ¿Sí? Porque él era un hombre justo, según nos dice la palabra. Y eso no, lo que significaba era que él estaba bajo la cobertura de Dios. En otras palabras, lo que yo quiero decirte en esta tarde es que si tú permites que Dios te cubra, si tú permites estar bajo la cobertura de Dios, Satanás no va a poder tocarte. Satanás no va a poder tocar tu familia. Satanás no va a poder tocar tus hijos. Satanás no va a poder tocar tu economía. Amén. Debemos estar bajo la cobertura del Señor. Es necesario. Es necesario. Estamos en los últimos tiempos y la palabra dice que estos tiempos son malos. Hemos hablado muchas veces de cuántas veces Dios nos libra de cosas en la calle que muchas veces ni cuenta nos damos, porque vamos a veces caminando por la calle y no nos damos cuenta que puede venir un atracador, que puede venir o pasar por el lado de nosotros un asesino, ¿sí? Muchas veces cruzamos una carretera y sin darnos cuenta Dios nos ha librado de que un carro nos atropelle, o cuando vamos en el vehículo de nosotros de tener accidentes. Muchas veces el Señor nos libra y muchos de ellos ni nos damos cuenta, ¿cierto? Y entonces ahí viene la importancia de entender que debemos guardar nuestro camino. Para entender un poquito más, yo quiero hablarles de 5 principios de reino que este pasaje del rico y Lázaro nos brinda. Y el primer principio es que la justicia del reino trasciende la apariencia exterior. Amén. La justicia de Dios trasciende tu apariencia, porque a Dios no le importa ni cómo te vistas, ni si te bañaste o no te bañaste, si estás en la calle y no tienes un techo, o si vives en un palacio y usas las mejores ropas. Dios trasciende el hecho de tu apariencia, porque Dios no nos ve con los ojos físicos, Él no nos ve con los ojos que nosotros vemos, Él nos ve con los ojos espirituales, Él nos ve
con los ojos de su misericordia. Amén. El rico vivía en lujos, mientras el Lázaro vivía como un mendigo, ¿cierto? Dios no valoró el estatus del rico. Dios no valoró eso. Él valoró su condición espiritual. Y Dios valora de ti y de mí nuestra condición espiritual. Yo les decía en estos días, Dios no es fiel a ti, Dios no es fiel a mí, Dios es fiel a su palabra. Entonces, si tú caminas en la palabra de Dios, si tú te mueves de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a cumplir lo que en su palabra está escrito. Lo que el Señor dijo de ti, el Señor lo va a cumplir, siempre y cuando tú camines en su palabra. La Escritura dice: los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Y yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Tú podrías levantar la mano ahora y decir: yo amo a Dios? ¿Tú podrías decir: yo amo a Dios? Si tú dices: yo amo a Dios, yo quiero preguntarte, ¿tú guardas los mandamientos de Dios? ¿Eres obediente a Dios? En todo momento, sin importar las circunstancias. Entonces, la justicia de Dios no se fija en tu apariencia. Amén. Miren lo que dice Samuel, primera de Samuel 16:7. El Señor dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí estaba Samuel queriendo ungir al hijo de ¿cómo se llama el papá de David? Eli. El papá de David. Eli. Bueno, él fue enviado para ungir al rey que iba a reemplazar a Saúl. Él iba a ungir al que iba a reemplazar a Saúl. Pero Dios no le dio nombre. Él le dijo: ve a la casa de este hombre, a Isaí. Bueno, gracias. Isaí. Él le dijo: ve a la casa de Isaí y ahí vas a ungir a uno de sus hijos. Samuel, le estoy hablando de Samuel. Vas a ungir a uno de sus hijos, pero Dios no le dio el nombre. Él no le dijo quién era, ni cuál era, si era el primero, o era el último, o era el del medio, no le dijo. Él tenía 7 hijos. Y entonces pasa el primero, que era el mayor, porque la tradición hebrea decía que el primogénito era el que portaba la bendición, era el que tenía más derecho por encima de los demás hijos. ¿Sí? Entonces este hombre presenta a su hijo mayor y el profeta le dice: uy, es alto, bien parecido, este tiene porte de rey. Pero miren lo que le dijo el Señor: no mire su parecer ni mire su estatura, porque yo lo desecho. El rico estaba bien vestido, me imagino que olía bien, se bañaba con agua de rosas, con leche de cabra y todo eso, y estaba bien, pero Dios no mira la apariencia. Amén. La verdadera bendición no es lo material que vemos aquí en este mundo, sino una vida justa delante de Dios. O sea, tú puedes tener riquezas y ser un hombre justo, o puedes tener riquezas y ser desechado por Dios. Tú puedes ser pobre y ser un hombre justo, o puedes ser pobre y ser desechado por Dios.
Porque aquí no se trataba de que el uno fuera rico y el otro fuera pobre. Se trataba de su condición espiritual. Amén. El segundo principio es que el reino de Dios invierte los valores del mundo. La palabra dice en Lucas capítulo 13 versículo 30, dice: en el reino de Dios los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En la versión Reina Valera dice: he aquí los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. Entonces no creas que si eres el primero en tu casa, si eres el primer profesional de tu familia, si eres el número uno en la empresa donde trabajas o en tu estudio, eso tiene alguna importancia para Dios. No creas que los que me están escuchando en Facebook, no creas que si en tu profesión eres el mejor, eso tiene valor para Dios. No. Porque lo que Dios valora es cómo está tu corazón delante de Él. Amén. El rico gozaba aquí, pero después fue atormentado. El pobre sufrió aquí, pero después fue consolado. Amén. En las bienaventuranzas, nosotros vemos eso en Mateo capítulo 5. Jesús habla de las bienaventuranzas. Y Él dice: bienaventurado el hombre. Y aquí da varias bienaventuranzas. ¿Sí? Porque lo que nos está diciendo es que los que caminamos en rectitud, los que caminamos en justicia, vamos a recibir bien de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, no todo lo que el mundo exalta, o en otras palabras, la mayoría de las cosas que el mundo exalta, Dios las rechaza. Nosotros vemos hoy en la música que cantantes que ni cantan, ni son decentes, ni tienen buen gusto, ni tienen una vida recta, son los primeros en la música, en los premios y en todas esas cosas, con canciones horribles, con letras horribles. Y es lo que el mundo exalta. Porque tristemente tenemos el entendimiento entenebrecido. Tenemos el entendimiento entenebrecido. Yo uso una expresión para decir que estamos en el siglo del mal gusto. Porque entre más mal tú te vistas, más atraes a los demás. Entre más mal cantes, entre más feo hables. Yo le decía a mi esposa, escuchando unos videos de Facebook y de Instagram, yo les decía, o sea, ¿quién les dijo hoy en día que entre más ordinario seas para hablar, está bien? Porque está invertido todo y la palabra lo dice. La palabra dice: a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Entonces creemos que por ahí hay un cantante, yo me asombré, hay un cantante cantando vallenatos, cambiándole la letra a los vallenatos con puras vulgaridades. Y es tendencia en Instagram y en TikTok. ¿Ah? ¿Cómo le parece eso? Terrible. Entonces, tenemos que guardar nuestra vida. El tercer principio que nos brinda la palabra en este pasaje es que la oportunidad de arrepentirte es ahora. ¿Cuándo tienes la oportunidad de arrepentirte? Ahora. El tiempo es ahora. Yo les decía, no tenemos tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de perder el tiempo. ¿Por qué? Porque tú sabes que hoy despertaste, pero no sabes si mañana vas a despertar. Tú sabes que hoy estás vivo, pero no sabes qué va a pasar cuando salgas a la calle. Hoy hablando con alguien, ¿cuándo fue esta mañana? Sería, mi amor, el accidente de la moto. Esta mañana recordaba cuando yo me accidenté en la moto.
todo está normal, salgo en la moto y cuando vengo de regreso para la casa tengo un accidente. Que gloria a Dios, el Señor no me necesitaba todavía en el cielo y me permitió estar aquí, porque Él quería que yo estuviera aquí hablando con ustedes hoy. Amén. Pero en un instante, en un parpadeo, la vida puede cambiar. En un solo parpadeo tú puedes perder tu vida. Y hablábamos algo esta semana, y es que Dios da oportunidad hasta el último segundo de tu vida. Muchas veces vemos gente mala, que toda la vida ha vivido mal, que toda la vida ha hecho mal, pero en el último segundo de su vida se arrepiente y Dios lo perdona y va para el cielo. Porque vuelvo y le repito, a Dios no le importa tu condición, a Dios le importa la salvación de tu alma. Entonces, no estoy diciendo que puedes vivir en pecado y hacer lo malo porque Dios me va a dar la oportunidad de arrepentirme. Tú no sabes si eso va a pasar. Porque si te da un infarto fulminante, muchas veces no tienes ni siquiera la oportunidad de decir, Señor, perdóname. No, te da el infarto y te mueres. Te accidentas en un vehículo y te mueres instantáneamente. Y no tienes la oportunidad de arrepentirte. Entonces, el tiempo, el momento de arrepentirte es hoy. En otras palabras, nosotros debemos vivir una vida a cuentas con Dios. Miren, Dios es consciente de que tú y yo somos pecadores. Dios es consciente de que vamos a fallar. Pero nosotros tenemos que tener una vida en oración, en comunión con Dios. Y en esa oración y en esa comunión con Dios, nosotros debemos permanecer a cuentas con Dios. ¿Qué significa? Fallaste, pídele perdón a Dios. ¿Tuviste un mal pensamiento? Pídele perdón a Dios. Inmediatamente, apenas el Señor te redarguyó. Es más, si eso pasó en la mañana, tú no tienes que esperar no, es que yo oro en la noche, porque es que tú no sabes de la mañana a la noche qué pueda pasar. Entonces, y recuerden, Dios está 24/7 ahí escuchando. Entonces, tú no necesitas ni venir donde el pastor, ni buscar un sacerdote para que este se comunique con Dios. No, es que tú no tienes sino que voltear tu mirada espiritual a Dios y ya estás hablando con Él. Entonces, lo que debemos hacer es vivir de esa manera. Sabemos, el Señor sabe que podemos fallar. El Señor sabe que vas a fallar. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, está contigo. Muchas veces va a lograr advertirte antes de que hagas lo malo. Otras veces no. O muchas veces te va a advertir y tú vas a pasar la advertencia por alto. Y vas a fallar. Y Él te va a decir, hijito, eso estuvo mal. Miren, la presencia del Espíritu Santo está aquí en este momento. Y la siento fuerte por lo que les estoy diciendo. Porque es que Dios te ama. Dios te ama. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que tú tengas el destino que tuvo el hombre rico. Él quiere que vivamos salvos. Que vivamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero que lo vivamos en salvación, que podamos estar seguros de nuestra salvación. Entonces, si fallas, pídele perdón a Dios inmediatamente y ten la seguridad de que Dios te va a perdonar inmediatamente y no se va a acordar más nunca de ese pecado. Es más, no le pidas 2 o 3 veces perdón a Dios por el mismo pecado, porque cuando tú le pides la primera vez, Dios te perdonó. Cuando le pides la segunda vez, el Señor va a decir, ¿tú de qué me estás hablando? ¿Dónde está eso? Yo no me acuerdo de eso. Porque dice la palabra de Dios que Él echa nuestros pecados al olvido. Y recuérdense que Dios es el Dios de los absolutos. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Cuando dice nada, es nada. Y cuando dice todo, es todo. Entonces, cuando Dios dice que Él se olvida
de tus pecados, es porque se olvida de tus pecados. Amén. Entonces la oportunidad de arrepentirte es hoy. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 al 6. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero sígueme ahí en la versión que tú tengas. Eclesiastés 9, 4 al 6. Dice: tiene más esperanza aquel a quien se concede seguir viviendo, ¿cierto? Pues vale más perro vivo que león muerto. Tiene más esperanza el vivo. Miren lo que está diciendo. Tiene más esperanza al que se le concede estar vivo. Amén. En otras palabras, mientras tengas vida, tienes esperanza. En la versión Reina Valera creo que lo expresa de esa manera. Mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Dice, además, los que viven saben que han de morir. Todos sabemos que vamos a morir, ¿cierto? Todos sabemos que algún día vamos a morir. Pero los muertos ni saben nada, ni ganan nada, porque se les echa al olvido. Entonces, si Dios dice que a los muertos se les echa al olvido, hombre, nosotros, ¿por qué estamos queriendo revivirlos a toda hora? ¿Ah? Yo no estoy diciendo que te olvides de tus seres queridos que fallecieron, pero ten en cuenta que ya ellos están en el cielo, gozando de la presencia de Jesucristo, gozando los brazos de papá, y tú aquí llorando por ellos. Ellos no tienen más parte en este mundo, y ya les voy a mostrar. Miren lo que dice. Voy a repetir este pedacito. Dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada, ni ganan nada, porque se les echa al olvido. Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Nunca más vuelven a tener parte de nada de lo que se hace en este mundo. Entonces no creas que tu familiar va a venir a aparecerse de a ti aquí y te va a hablar. Porque la palabra nos dice que ellos no tienen más parte en este mundo. Ellos no pueden regresar. Y me devuelvo a la lectura del rico y Lázaro. Porque antes de dar los otros dos principios, voy a aprovechar este espacio para hacer claridad en esto. En la lectura del rico y Lázaro dice: ya les voy a mostrar. Dice, acuérdense que está en Lucas 16, 19 al 31. Dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Una cima en esto es un abismo, hay un abismo grande entre este mundo y el mundo espiritual, entre el Hades y el cielo inclusive. Entonces él le dice, hay un abismo aquí que no permite que ninguno de aquí pase allá, ni ninguno de allá pase acá. Y Eclesiastés nos está diciendo que los que mueren no tienen más parte en este mundo. Amén. Entonces, tenemos que entender, como dijimos ahorita, la oportunidad de arrepentirnos es ahora. Cuando ya partamos de este mundo, no vamos a tener más oportunidad. Y con todo respeto de los que creen que las personas van a un purgatorio, ¿sí?, o a un sitio de transición, con todo respeto, la Biblia dice todo lo contrario. Tú solamente tienes oportunidad de arrepentirte y de salvarte aquí, en esta vida. Cuando partas de este mundo, ni las oraciones, ni las misas, ni los rezos, ni nada de lo que nosotros hagamos aquí puede llevar a nadie de los que han fallecido a ser perdonados. Porque la oportunidad era en vida. Porque la salvación es individual. Yo no puedo orar
para que Dios se salve, para que Dios le permita la salvación a otro. La salvación es individual. Lo que tú hagas para con Dios o lo que tú hagas en contra de Dios es lo que va a definir tu salvación. Amén. Entonces fíjense, el rico quería advertir a los hermanos para que no fueran al mismo sitio, pero ya era tarde. Entonces no esperemos a estar muertos para querer avisarle a nuestros familiares que existe la condenación. Para querer decirles a nuestros familiares, crean en el Evangelio para que sean salvos, crean en Cristo para que sean salvos. El tiempo de hacer eso es hoy, ahora. Había una frase, una poesía de antes que se decía, que la leíamos antes, que decía: en vida, hermano, en vida. Que decía que no me lleve flores cuando esté muerto, que no haga en vida y todo eso. Bueno, en vida. Lo que vayas a hacer, hazlo en vida, porque cuando estés muerto ya no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿cuándo tenemos que predicarle al prójimo? Ahora. Y saben, yo les decía que todo esto que el Señor nos ha ido llevando poco a poco, nos ha ido mostrando poco a poco, es una formación que el Señor nos está dando, porque nos está queriendo llevar a lo que tenemos que hacer como iglesia. Estamos necesitando evangelizar, necesitamos volvernos ganadores de almas. Te lo decía la vez pasada, Dios quiere que tú y yo seamos ganadores de almas, que perdamos el miedo a hablarle a los demás de Cristo, que perdamos el miedo de decirle a una persona: estás mal, necesitas a Cristo. La solución de todos tus problemas es Cristo. Lo que estás haciendo te va a llevar a la condenación. Tenemos que perder el miedo. Mire, mi hermano, si usted le habla a un amigo suyo, si usted le habla a un vecino y usted le tiene que decir: estás haciendo las cosas mal, arrepiéntete, busca a Dios, recibe a Jesucristo en tu corazón, y tu vecino, tu amigo te deja de hablar, problema de él. Tú haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Miren lo que le dijo Abraham al rico. Le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué les está queriendo decir? Tienen la palabra de Dios. Ahí está el Evangelio. Ahí está la Escritura. ¿Qué más necesitan? Oigan a eso. Oigan al evangelista. Oigan a la palabra de Dios. Oigan al que les comparte la palabra de Dios. Si los tienen a ellos en vida y no los escuchan, mucho menos van a escuchar a un muerto que se les aparece. Amén. Si a nosotros nos aparece un muerto, lo más seguro es que vamos a salir corriendo. Porque si ese muerto viene de allá de abajo, como en el caso del rico, no creo que venga muy bonito. Porque la palabra dice cosas horrendas para los que están en condenación. Amén. Entonces, no debemos esperar señales extraordinarias. Él quería una señal extraordinaria para que sus hermanos escucharan el mensaje de salvación. Que se le apareciera una persona que había muerto. Una señal extraordinaria. Tú y yo no necesitamos señales extraordinarias. Solamente necesitamos creer. Cree en Jesucristo. Cree en la palabra de Dios. Cree en el Evangelio. Amén. Cuarto, la indiferencia ante el necesitado es una violación del reino. Repito, la indiferencia ante el necesitado es una violación de las leyes del reino. Amén. El reino de Dios, la palabra de Dios, nos llama a amar y a cuidar al prójimo, especialmente a los marginados, especialmente a los más necesitados.
Ahora pasó una persona pidiendo una ayuda. Y lo primero que hace uno humanamente es cuestionar a la persona. A nosotros no nos debe importar la condición de la persona ni para qué están pidiendo lo que están pidiendo. La Biblia nos dice: dale a todo el que necesite. Dale al que te pide. Mucho, poco, lo que esté en tu corazón, lo que esté en tu facilidad. Nada. Y miren, esto es un principio de prosperidad. El que da, recibe. El que da, recibe. Vamos a ver si saqué un pasaje. Sí, aquí está. Enseguida se lo voy a leer. Para que me entiendan esto del que da, recibe. Yo no predico evangelio de prosperidad. La Biblia dice que Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso no es un evangelio de prosperidad. Eso no es, porque si Dios lo dice, ¿por qué nosotros lo vamos a negar? Dios quiere que tú seas prosperado. Y prosperado no es dinero. Prosperado son buenas relaciones. Prosperado es paz familiar. Prosperado es tranquilidad. Prosperado es salud. Eso es ser prosperado. Tú puedes ser pobre y ser próspero, porque la prosperidad viene del Espíritu. Amén. No viene de lo que tú tengas materialmente, porque tú puedes ser rico y ser un pobre de espíritu. Tú puedes ser rico y puedes ser la persona más miserable de este mundo, como el hombre de la historia. Se gozaba en sus deleites y todo eso, pero su alma estaba perdida. Amén. El reino exige compasión activa. Cristo era un hombre compasivo. Miren, hay 3 pasajes bíblicos que nos dicen, bueno, no sé si hay más, pero yo encontré 3, que dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. En Marcos 6:34 dice: Jesús salió de la barca y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En Mateo 14:14 dice: Jesús bajó de la barca y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Es el mismo relato. Cuando Jesús terminó de predicarle a los 5,000, dice la palabra que él los vio. Era tarde, tenían hambre, y él vio a las personas, y dice la palabra que tuvo compasión de ellas, y le dijo a los discípulos: denles de comer. Denles, den. Señor, pero ¿cómo vamos a hacer? Den de comer. Cuando el Señor te dice a ti que des, sí, cuando el Señor te dice a ti que des, Señor, pero ¿cómo le vamos a dar a tanta gente? ¿De dónde vamos a sacar comida para tanta gente? Miren, lo que el reino necesita, el reino lo provee. Amén. Aplaude al Señor en esta tarde. Lo que tú necesites para servirle a Dios, lo que tú necesites para tu familia, lo que tú necesites, Dios te lo va a proveer. Amén. Entonces, tenemos que ser personas con compasión, con ser misericordiosos, porque nuestro mayor ejemplo, que es Jesús, lo hizo. Entonces, si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Si Él tenía un corazón compasivo, nuestro corazón tiene que ser compasivo. Si Él tenía un corazón misericordioso, nuestro corazón tiene que ser misericordioso. Si Él ama como nos ama, nosotros también tenemos que amar. Amén. Entonces, el rico no fue condenado por ser rico. Él fue condenado por ignorar al necesitado. Repito, el rico no fue condenado por tener riqueza, por vivir en opulencia. Él fue condenado por no amar a su prójimo.
por no proveer lo que necesitaba el hombre pobre. El reino demanda amor práctico para el prójimo. Práctico es, tú no puedes decir yo amo a mi prójimo y lo ves en una necesidad y no buscas la manera de ayudarle. Muchas veces sabemos que hay un vecino pasando dificultades. Muchas veces podemos tener con qué ayudarle, pero no lo hacemos. A un hermano, no solamente un hermano en Cristo, muchas veces a la misma familia. Usted ve familias o gente, o en todas las familias hay el que tiene mucho y el que tiene poco. A veces el que tiene mucho no le da al que tiene poco, porque entonces el que tiene poco se aprovecha. Pero otras veces simplemente no le da porque no tiene compasión de él. Amén. Mateo capítulo 25, versículos 42 al 45. Acompáñeme porque es el versículo que yo le quería. Mateo capítulo 25, versículos 42 al 45. Miren lo que dice Jesús. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Mateo 25, versículo 42 al 45. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Yo les decía algo en otra enseñanza, y es que la palabra dice que el que le da al prójimo le presta a Dios. Creo que eso está en Proverbios. El que le da al prójimo le presta a Dios, y Dios no es deudor de nadie. Dios paga mejor que tú y yo, paga mejor que el hombre. Cuando tú le das a alguien, tú no tienes que ponerte a esperar a ver si esa persona te va a retribuir, porque es que el que te retribuye no es la persona, el que te retribuye es Dios. Y Dios no miente. Y yo les decía ahora, Dios es fiel a su palabra. Él dice que el que da, recibe. Amén. Entonces, tú no puedes decir que amas a Dios si tú no amas a tu prójimo. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas al necesitado. Y el reino se manifiesta en los actos de amor. Nosotros somos llamados a representar y a manifestar a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Con amor. Cuando brindamos amor a los demás, cuando brindamos misericordia, cuando brindamos consuelo, cuando brindamos ayuda, estamos representando y manifestando a Cristo. Amén. Último principio, ya casi termino. El reino de Dios se revela a través de la palabra, no de señales. Amén. El reino de Dios se revela a través de la escritura, porque la palabra de Dios, la escritura es la palabra de Dios, es la voz de Dios. En otras palabras, tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia, que ya ahí Dios te habló. Amén. El rico pidió un milagro, y es
el Señor le dijo, si no creen a la Escritura, tampoco van a creer en el milagro. A veces nosotros creemos, o en ciertos momentos, porque a mí me pasó, yo creí que era necesario que para que una persona crea, yo le hiciera un milagro y él pudiera ver la gloria de Dios y todo. Mire, cuántas personas Dios les ha hecho milagros y están en el mundo. Cuántas personas Dios les ha hecho milagros, los ha sanado, y después de que los sanan, se van otra vez para el mundo. ¿Cuántas personas Dios les ha hecho un milagro económico y vuelven y se van para el mundo? Entonces no son los milagros ni las señales las que te van a llevar a la salvación. Lo que te va a llevar a la salvación es creer en la palabra de Dios, es creer en el Señor. Amén. Entonces la Biblia es suficiente para guiarnos a la verdad del reino. No necesitamos más revelación que la que está en la Escritura. No quiere decir que Dios no siga haciendo revelaciones, porque es que el Espíritu Santo habla, Dios nos habla, Él sigue haciendo revelaciones, pero esas revelaciones no se salen de lo que ya está estipulado en la palabra. Amén. Hay gente que cree que porque Dios de pronto le revela a una persona que le va a dar bienes económicos, que le va a dar casa, que le va a dar carro, se está saliendo de lo que dice la Escritura. Pero vuelvo al pasaje que les dije ahorita. El Señor les dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, si Dios le dice a una persona, si un profeta de este tiempo le dice a una persona, Dios te va a dar una casa, no se está saliendo de la Escritura, siempre y cuando haya sido Dios el que se lo haya dicho al profeta. Porque eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. No todas las voces que escuchamos son la voz de Dios, porque el enemigo también habla. Tu carne también habla. Dice la palabra que muchas veces nosotros le atribuimos a Satanás todas las cosas, pero hay cosas que hacemos, pecados que cometemos por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestros propios deseos carnales. O sea, que es nuestra propia carne la que nos está hablando muchas veces. Amén. Y quiero cerrar con un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios 5, 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dejemos de perder el tiempo. Las almas se están perdiendo porque nosotros no estamos yendo a predicarles. No es por llenar las iglesias, es porque la gente reciba a Cristo. Yo por ahí el apóstol el otro día nos decía, cuando estuvimos en la escuela de evangelismo, él nos decía que tenemos que aprender a traer a la gente a la iglesia. Yo antes le decía, yo le predicaba a las personas y decía, busquen iglesia, y me libraba de la responsabilidad. ¿Sí ven? Pero resulta que la palabra dice, ir y hacer discípulos. No dice, vayan, predíquenles a Cristo y que se vayan para otro lado. No, les dice, tráelos, discipúlalos, pastorealos, discipúlalos. Entonces, nosotros tenemos que predicarle a las personas el evangelio, tenemos que evangelizarlos, pero tenemos que, ¿cómo se dice? Apersonarnos, responsabilizarnos de esa alma. Amén. Nosotros vamos a ver la escuela de evangelismo y vamos a ver la escuela de consolidación. Cuando veamos las dos escuelas vamos a entender lo que les estoy diciendo. Porque ustedes ven que los evangelistas, mucha gente se para con un parlante en la calle, arrepiéntete, acepta a Cristo, bueno, y dicen diferentes sermones, ¿no? Predican el evangelio y salen y se van. Digamos que una persona de las que escuchó le llegó el mensaje y la persona se queda, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo?
Y de pronto entonces dice, bueno, allá hay una iglesia y se mete ahí. No sabemos si ese era el lugar. Porque si Dios puso a este hombre aquí que evangelizara, la responsabilidad de esa alma era para él, no era para otro. Amén. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo. Tenemos que dejar de perder el tiempo. Esta misma semana entrante vamos a salir a evangelizar. Los vamos a invitar para que nos acompañen. Nosotros ya hicimos un recorrido de evangelización por aquí, pero lo vamos a hacer nuevamente esta semana entrante. El lunes ya determinamos la fecha, qué día y a qué horas. Esperamos que todos nos acompañen. Amén. Vamos a ganar almas. A eso nos llamó el Señor, a ganar almas. Amén. No a vivir en opulencia, aunque a Dios no le disgusta que tú vivas bien. Si tienes la manera de vivir bien, vive bien, pero no puedes dejar de lado a Dios. No puedes darle más valor a tus riquezas, a tu profesión, a tus hijos, que a Dios. Muchas veces, miren, no voy a decir quién, pero hay una persona que le da más valor a la mamá que a la esposa. Todo tiene un orden, todo tiene un tiempo. Y Dios es un Dios de orden. Muchas veces nosotros, y la expresión que se utiliza en ese caso es que fue primero mamá. Yo primero tuve mamá. Pero la palabra dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposa y serán una sola carne. Tú no eres una sola carne con tu papá, tú no eres una sola carne con tu mamá, tú no eres una sola carne con tus hijos. Más tremendo todavía. Tú eres una sola carne con tu esposa. Si tú te separas de tu esposo o de tu esposa, tus hijos van a seguir siendo tus hijos. Te quieran hablar o no te quieran hablar, van a seguir siendo. Pero tu esposa no. ¿A quién tienes que cuidar tú? A tu esposa. Tu mamá va a seguir siendo tu mamá. Tu papá va a seguir siendo tu papá. Pero la que puede ser o dejar de ser es tu esposa o tu esposo. Amén. Entonces, ¿a quién tienes que cuidar? A tu pareja. Amén. Los invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Señor. Te glorificamos en esta noche, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que nos has revelado el día de hoy, Señor. Padre, graba esta palabra en nuestro corazón, Señor. Grábala en nuestra mente, Padre Santo. Que nosotros la podamos poner por obra, Señor. Padre, ponemos nuestra vida a ti, Señor, delante de ti. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ahí donde tú estás, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por cada vez que has tenido la oportunidad de ayudar a alguien y no lo has hecho. Pídele perdón a Dios cuando muchas veces le han quitado el primer lugar a Dios y se lo han dado a otro. Pídele perdón a Dios porque muchas veces has puesto tu mirada en tus necesidades, en tus riquezas, en tu economía, en tu profesión y no en Dios. Y más aún cuando le has dado más importancia a tu propia vida inclusive que al prójimo. Porque el Señor nos dice que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Si tú no amas al prójimo, no te amas a ti mismo. Amén. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Señor, perdónanos, papá. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos fallado.
Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos tenido la oportunidad de servirle a alguien y no lo hemos hecho. Porque muchas veces hemos puesto excusas, porque muchas veces hemos justificado, Señor, el no ayudar a nuestro prójimo. Padre, perdónanos, papá. Perdónanos, Señor. Quita de nosotros esa carga, Padre Santo. Quita de nosotros ese pecado, Señor. Como dice tu Escritura, échalo al olvido, Padre. Y permítenos que a partir de hoy nosotros podamos ser una nueva criatura. Que a partir de hoy nosotros podamos ver a nuestro prójimo con los ojos que tú lo ves, Señor. Permítenos que a partir de hoy, Señor, nosotros podamos ser compasivos, misericordiosos para con los demás, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, en esta tarde. Gracias por María Paulina, Señor. Gracias por haberla traído este día, Señor, aquí a tu casa, Padre Santo. Bendícela, guárdala, Señor. Tú conoces sus sueños y sus anhelos, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que hagas milagros y prodigios sobre su vida, Señor. Padre, que ella pueda cumplir con esas metas que se ha establecido, Padre Santo. Toma, Señor, el control de su parte profesional, Señor. Toma el control, Señor, de su parte laboral, mi Rey. Señor, la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú poniéndola en el lugar adecuado, que seas tú conectándola con la gente adecuada, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, pon tu espíritu en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que la bendigas con toda bendición material y espiritual, Señor. Bendice a Paulina, Señor. Bendícela, Señor, en esta tarde, Señor. Dale más de tu espíritu, Señor. Padre, que ella pueda entender que es la hora, que es el tiempo ahora. Que ella pueda entender que no puede seguir dilatando, que no puede seguir alargando, Señor, el llamado que tú le has hecho, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Bendícela, Señor. Bendice a Jonathan David, Señor. Padre, guárdalo, guarda su mente, guarda su corazón, Señor. Padre, yo sé que tú lo tienes a él para ser un instrumento en tus manos, Señor. Guarda su mente, papá. Quita de él todo lo que quiera contaminar su corazón y su mente, Señor. Aparta las malas amistades. Aparta todo aquello, Señor, que lo pueda intentar desviar, Señor, del camino que ya tú has establecido, Señor, del propósito que tú tienes para él, Señor. Padre, te pido por la señora Alejandrina, Padre. Bendícela, guárdala, Señor. Bendícela cada día más, Señor. Obra en su vida de manera poderosa y sobrenatural. Padre, en esta hora te pido por Laura, Señor. Señor, bendice a Laura, Señor. Bendícela más, Señor. Padre, tú la has llamado y la has escogido, Señor, desde hace mucho tiempo, Señor. Ella tiene un llamado, Señor, de parte tuya, Padre. Te pido, Señor, que obres en ese llamado, Señor. Que ella entienda, Señor, que el tiempo es hoy, que el tiempo es ahora, Señor. Padre, inúndala con tu Espíritu Santo. Pon en ella ese deseo de buscarte, Señor. Pon en ella, Señor, esa necesidad de permanecer en tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendícela, Dios. Bendícela, Señor. Permítele ser columna en su hogar, Padre, porque ella, Señor, tú la has puesto, Señor, para que Fabián llegue a tus pies, Señor. Permítele a ella ser luz, que él pueda ver tu gloria a través de ella. Que ella pueda manifestar y representarte a ti, Señor. No solamente delante de Fabián, sino delante de todos sus familiares, Señor. Padre, ponla, Señor, en el lugar que tú quieres que ella esté, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendícela. Bendice a la señora Delia, Padre. Le damos gracias, Señor, por sus años, por esa fortaleza, Señor, por esa oportunidad de vivir, Señor, que tú le has dado más, por esa largura de días, Señor. Padre, continúa sanando, continúa restaurando su cuerpo físico, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, sana su corazón,
Sana su alma, sana su espíritu, Señor. Sana su mente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quita todo paradigma, quita toda estructura mental, Señor, contraria a ti, Padre Santo. Que ella pueda conocerte a ti. Que pueda, Señor, tener una intimidad contigo, Señor. Que pueda, Señor, gozar, Padre Santo, de tu presencia, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido por Jonathan, Señor. Padre, gracias por él. Gracias, Señor, porque es una columna, Señor. En su casa, en su trabajo, en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque ese llamado que tú le has puesto a él, Señor, muy pronto, Señor, va a ser visible, Padre. Bendícelo, guárdalo, Señor. Guárdalo, Señor. Dale más de tu presencia, Señor. Llénalo más de tu espíritu, Señor. Tócalo ahí donde él está, Señor. Tócalo, Padre Santo, ahora. Tócalo, Señor. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ellos, Señor. Desciende sobre cada uno de ellos, Señor. Bendícelo, Señor. Padre, obra en rosa, Señor. Obra en rosa, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por romper, Señor, ataduras. Gracias por romper, Señor, cosas que no le permitían, Señor, a ella crecer y fluir, Padre. Gracias por la sanidad. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Padre, porque tú, Señor, la estás levantando, Señor, y la buena obra que has comenzado en ella, Señor, tú la vas a terminar. Glorifícate, Dios, en sus vidas, Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus corazones. Bendice, Señor, pon en ellos un corazón dadivoso, Señor. Pon en ellos, Señor, ese principio de dar, Padre Santo. Y que puedan probar, Señor, como lo dice tu palabra. Que tú dices, probadme ahora en esto, Señor. Que cada uno de ellos cuando dé, Señor, puedan probar que tú das y multiplicas, Señor, a todo aquel que se despoja, a todo el que da de corazón, Señor. Padre, bendice sus alacenas, bendice la economía, Señor, de sus hogares. Bendícelo, Señor. Derrama sobre cada uno de ellos toda bendición material y sobre todo espiritual, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, glorifícate, Dios. Glorifícate en esta tarde, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Padre, nos vamos de esta reunión, nos vamos de este servicio, pero no de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos guardes en el camino de regreso a nuestros hogares, que seas tú, Señor, guardando nuestras vidas, tomando el control de los vehículos, de las vías, Señor. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte, todo espíritu de retaliación, lo reprendemos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos cubras a cada uno de nosotros con tu sangre preciosa, Señor. Que envíes ángeles delante de nosotros, Señor. Padre, bendice esta semana, Señor. Bendice toda la obra de las manos de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice la obra de sus manos, Señor. Permítele, Señor, cumplir con todas sus metas, con todos sus sueños, con todos sus proyectos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Ve delante de nosotros, Señor. Abre camino, Padre, delante de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, papá. Y todos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A las personas que se conectaron y que van a ver esta transmisión a través de Facebook, los bendecimos. Les enviamos palabra de bendición sobre sus vidas y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Bendiciones para todos.